Bueno, listo. Muy buenas tardes para todos. Espero que el día de hoy todos se encuentren súper bien. Hoy vamos a dar inicio a nuestra clase. La clase que vamos a revisar hoy van a ser unos medicamentos cardíacos. Entonces, dando inicio, les voy a compartir mi pantallita. Un momentico. Bueno, dentro de lo que siempre les digo que es muy importante es como tengan en cuenta que si la parte de la farmacología puede ser un poco compleja, pero para el NCLEX no les va a pedir absolutamente toda la farmacología, ¿listo? Entonces, ¿qué necesitamos ver? Denme un segundo, voy por aquí, un ingreso, listo. ¿Qué necesitamos ver de la farmacología? Diferentes grupos que son los más preguntados. Uno de ellos van a ser los medicamentos antipsicóticos, que ya los revisamos en unas clases pasadas. El cálculo de dosis, que también ya lo revisamos, y ahorita vamos a revisar algo que son los medicamentos cardíacos. También son de los medicamentos que son mucho más testeados. ¿Listo? Lo que pasa con los medicamentos es que suelen ser un poquito como ladrilludos, pesados, porque tenemos alguna gran parte de la información que no la tenemos que aprender de memoria. Sin embargo, no todo, no absolutamente todo tiene que ser de memoria. Hay cositas que entran a ser como esos cuidados clínicos que tenemos que saber, digamos, más que todo por ese juicio clínico que es lo que nos exige el examen. Entonces, por lo tanto, no traje en sí una presentación para ustedes, sino traje un resumito que yo sé que les va a funcionar muchísimo. Si se dan cuenta, aquí abajito, entonces tenemos los diferentes grupos: anticoagulantes, trombolíticos, antiplaquetarios, inotrópicos, glucosídicos, antihipertensivos, antianginóseos y antiarrítmicos. No sé si están viendo mi pantalla con el Excel. ¿Me confirman por el chat, porfis? O con el micrófono, no pasa nada. Cuando les presento el Sí, Excel, ¿sí se ve? Perfecto. Listo. Entonces, esos son los grupos de los medicamentos cardíacos. Digamos que es uno de los grupos que abarca mucho el examen. ¿Por qué? Porque precisamente tiene muchos grupos, muchos subgrupos y por lo tanto muchos medicamentos. Vamos a ir hoy hasta donde alcancemos para no correr porque el tema es largo. Y si no terminamos, la próxima clase lo terminamos. Y cuando ya lo finalicemos la próxima clase se van a dar cuenta que pues cuando hagamos la práctica les estoy dando esa información que es necesaria. Porque si cogemos el Sounder, si cogemos videos y si cogemos otro tipo pues de literatura, vamos a ver que es muy, muy extenso y que ustedes no saben cuál información tomar. Acá, ¿qué vamos a hacer? Tomar simplemente la información que necesitamos. ¿Listo? La información que necesitamos, ¿para qué? Para nuestro examen. Entonces, listo. Demos inicio en un segundo que abro ahorita el que no era. Demos inicio, ahora sí, con los que estamos. Y empecemos por acá. El primer grupo entonces son los medicamentos anticoagulantes. De los medicamentos anticoagulantes voy a ver una subdivisión en la heparina, la enoxaparina junto al rivaroxaban, que se pueden unir, y la warfarina. ¿Qué es importante saber de los medicamentos? Más que cualquier cosa es ese cuidado de enfermería que yo debo tener. Sin embargo, aquí traemos un poquito el mecanismo de acción y esos efectos secundarios, porque eso mismo es lo que me dice que debo cuidar. Entonces hablemos de la heparina, que impide que en la cascada de coagulación la trombina se convierta en fibrinógeno. Al impedir que haya esa conversión de trombina en fibrinógeno en esa cascada, pues nunca vamos a tener fibrina. ¿Listo? No es necesario que nos aprendamos este mecanismo. Lo único que es necesario que sepamos es que evita la heparina la formación del coágulo, ya que pues al inhibir la trombina, inhibe el fibrinógeno, no hay fibrina, entonces no hay formación de coágulo. Efectos secundarios que puedo encontrar con cualquier anticoagulante, si se dan cuenta, aquí lo comparte. Entonces, pues el riesgo de sangrado, porque en sí todo el mecanismo aunque sea diferente el mecanismo de acción de los tres lo que van a impedir es que esa sangre se coagule. Entonces, al tener una inhibición de esa coagulación, pues de que voy a tener mucho riesgo de sangrado.
Entonces, el primer riesgo que tengo es la hemorragia, ¿cierto? Hemorragias nasales como la epístasis, también equimosis. Hay algo que tiene mucho riesgo, en especial la heparina, que es la trombocitopenia. Hay un tipo de trombocitopenia inducida por heparina, entonces tengo que estar muy pendiente en la heparina de las plaquetas del paciente. Además de eso, voy a tener necrosis en el sitio de inserción, precisamente pues por el riesgo de esa falta de coagulación. Y melenas. ¿Por qué melenas? Porque el paciente puede hacer un sangrado digestivo alto y por lo tanto podríamos ver esas heces cafés. ¿Para qué uso la heparina? Principalmente para la prevención. Ojo, los anticoagulantes anticoagulan. No van a ser como la acción de un trombolítico que rompa el coágulo. No, no permite la formación de coágulo. Por eso cuando ya hay una enfermedad como un ictus, como un infarto agudo del miocardio, no me sirve, no me funciona. ¿Por qué? Porque lo que necesito no es que deje de producirlos en ese momento, sino que perdónenme, no, que lo rompa. Entonces, la heparina es algo profiláctico. Entonces, previene que el tromboembolismo, entonces, por lo tanto, en pacientes que están mucho tiempo en cama o que están mucho tiempo en un tiempo quirúrgico, previene la trombosis venosa profunda y también se usa como profilaxis quirúrgica. Ahora sí, vámonos a lo esencial para el NCLEX, el tiempo que debo cuidarle. Al paciente le tengo que cuidar con la heparina el PTT. Recuerden que nosotros normalmente, esto no es que sea un valor anclado a la farmacología, sino que es un valor que nos mide nuestra parte coagulatoria, ¿listo? Entonces, el PTT, denme un segundo, doy por aquí otro ingreso que me sonó. Entonces, el PTT, listo. El PTT normal, el que manejamos normalmente, es de 30 a 40 segundos, ¿listo? Pero con el medicamento, como se alteran esos tiempos de coagulación, es normal que el tiempo se aumente 1.5 o 2.5 veces, ¿listo? Por esto es muy necesario. Chicas, espérenme 5 que otra vez están pidiendo un acceso. En un segundo, qué pena con ustedes hacerles esto. Listo. Entonces, por esto, chicos, es muy necesario que estemos muy pendientes de los tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque este laboratorio entra a ser un laboratorio que me dice que el medicamento está actuando. Ahora, si está sobre 2.5, quiere decir que tiene mucho más riesgo de sangrado. ¿Listo? Además del PTT que le tengo que medir a un paciente con la heparina, el nivel de plaquetas. ¿Por qué? Porque acuérdense que les dije que tiene un riesgo la heparina de generar una trombocitopenia inducida por la heparina. Entonces tengo que tener siempre esas plaquetas en 150.000 o 450.000. ¿Qué puede pasar? Que las plaquetas estén por debajo de 150.000. ¿Cuál es la consecuencia de esto o qué está pasando? Que tiene una trombocitopenia inducida por heparina. ¿Qué debo hacer en el NCLEX? Parar inmediatamente, ¿listo? Parar inmediatamente el medicamento, suspender el medicamento y no administrarlo más porque pues lo que va a tener pues es ese riesgo de sangrado mucho más alto. Siempre este medicamento se da o por bomba de infusión o de manera subcutánea. Subcutánea, ¿cómo? Entonces, esto lo vimos la clase pasada. Siempre, pues, si no hay suficiente panículo adiposo a 45 grados, pero si el paciente tiene mucho panículo adiposo a 90 grados. Cuando hay ese riesgo precisamente de trombocitopenia, que debo colocarle al paciente un revertidor del medicamento. Esto lo preguntan mucho. ¿Qué medicamento revierte la heparina? El sulfato de protramina. ¿Listo? Este medicamento está contraindicado y esto también es muy importante en pacientes que tengan antecedentes de cirugías espinales porque va a ser mucho riesgo de sangrado, hemorragias porque me va a sangrar mucho más, no tiene que tener hemorragia de ninguna, ni gástrica, ni absolutamente de ninguna, cerebral o una sensibilidad a las hemorragias. ¿Listo?
¿Qué es importante acá? Tengan en cuenta esa trombocitopenia inducida por la heparina, esa disminución de plaquetas, que si tengo disminuidas las plaquetas, inmediatamente, ¿qué debo hacer? Suspender. No se administra intramuscular porque hay riesgo pues de hematomas y una necrosis en el sitio de inyección. Este medicamento necesita algo que se llama el doble chequeo de dosis, que es el High Alert Medication, que tenemos que hacer precisamente doble chequeo con una enfermera registrada adicional. ¿Por qué? Porque es un medicamento titulable y los medicamentos titulables y medicamentos de riesgo siempre deben tener ese doble chequeo. ¿Listo? Como se pasa en infusión, siempre, siempre, siempre por bomba de infusión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un medicamento que puede llegar a generar alto riesgo precisamente de la trombocitopenia. Aparte de esta heparina, también tengo la enoxaparina y el rivaroxaban. Diría una pregunta sería ¿por qué la heparina y la enoxaparina no van juntas? O ¿qué las diferencia? Porque pues si nosotros entramos a ver su mecanismo de acción es casi el mismo, evita que la fibrina se convierta precisamente, evite esa formación de coágulo. Denme un segundo que creo que están intentando ingresar, ¿sí? Listo. Entonces, evita esa formación del coágulo y al evitar esa formación del coágulo, pues no hay riesgo pues de generar estos tromboembolismos. También es profiláctica. Pero la enoxaparina tiene una vida media más larga. Esa es la única diferencia de la heparina. Ahora, ¿qué pasa con la enoxaparina? Hay otro cambio y es que esta solamente se administra de manera subcutánea, no se administra en infusión. ¿Listo? Entonces, igual, para que efectos secundarios los mismos, tiene mucho más riesgo de generar esa trombocitopenia inducida por la heparina de bajo peso molecular que la enoxaparina. Sin embargo, la enoxa también tiene riesgo de generar esa trombocitopenia inducida por heparinas. ¿Listo? Las indicaciones son las mismas. Cuidados importantes para el NCLEX, chicos. Siempre se administra pues de manera subcutánea, 45 grados si no hay suficiente panículo adiposo, 90 si está muy gordito nuestro paciente. Solo se administra en el abdomen. Y esto es un cuidado que se lo pide el NCLEX. El NCLEX le dice a usted solamente en el abdomen. Igual, se va moviendo el sitio de inserción según las manecillas del reloj. Otra parte importante en esta enoxaparina es nunca expulsar la burbujita. Todos sabemos pues que la enoxa viene en una jeringa prellena y se ve una pequeña burbuja de aire. Esa burbuja de aire no se puede no se puede eliminar porque lo que hacemos es perder medicamento sin saber cuánto estamos perdiendo. Tampoco se Ale, aspira, dime. una pregunta. Entonces, la enoxaparina solamente es en el abdomen que se debería administrar, ¿verdad? Solo en el abdomen, sí señora. Mm, Ese es un gracias. cuidado súper importante y es una pregunta que hacen muchísimo. Ok, Igual, gracias. si van surgiendo preguntas, súper bien que me detengan, porque a veces yo hablo muchísimo, entonces si necesitan aclarar algo, si necesitan preguntar algo, acá lo resolvemos entre todos. Bueno, entonces chicos, nunca se expulsa esa burbuja, ya lo dijimos, ¿cierto? Igual el antídoto, igual que la heparina, el sulfato de protamina. Eh, no se mezcla tampoco con antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel o la aspirina porque genera mucho más riesgo de sangrado. Esta no tiene control de laboratorio. Como les dije, tiene mucho menos riesgo de generar la trombocitopenia inducida por heparinas. Entonces no necesito estarle mirando plaquetas al paciente. Sin embargo, si yo veo un riesgo en el paciente de que esté haciendo una trombocitopenia, que cómo lo puedo ver, porque el paciente sangra, porque le veo muchas hematomas, podría llegar a tomar unas plaquetas, pero no es necesario. Importante cuando administro el medicamento en el abdomen, nunca aspirar ni masajear, porque pues va a generar riesgo de sangrado en el sitio de inyección, ¿cierto? Y pues riesgo pues de un hematoma. Importante también rotar el sitio de inyección. Y el último anticoagulante que vamos a ver es la warfarina. La warfarina también es muy testeada, actúa también en la cascada de la coagulación, antagonizando la vitamina K.
Y al antagonizar esa vitamina K, impide que se activen los factores 10, 9, 7 y 2. Entonces, tampoco se forma el coágulo. Digamos que para que todos quedemos claros y no nos pongamos con tanto concepto de mecanismo de acción, los anticoagulantes evitan la formación de coágulo. ¿Listo? La warfarina tiene unas indicaciones diferentes y la warfarina hace parte siempre, siempre de las arritmias auriculares, de la fibrilación auricular. Porque recuerden que cuando tengo una fibrilación auricular, esa aurícula está fibrilando, fibrilando, o sea, todo el tiempo está moviéndose, moviéndose, ¿cierto? Y también hay que, la sangre se queda estancada. Entonces, que genera mucho riesgo de formación de trombos. Por lo tanto, una persona que tiene fibrilación auricular, uno de los mayores riesgos que tiene es generar un ictus. Por lo tanto, siempre el paciente que tiene fibrilación auricular, aparte de su antiarrítmico, tiene que tener warfarina. ¿Listo? Para arritmias también se usa también para tromboembolismos o para terapia de anticoagulación a largo plazo. De la warfarina, entonces esta sí tiene algo a monitorizar, que es el PT, ¿listo? El PT normal, déjenme les agrando aquí un poquito para que puedan ver mejor esto. El PT normal es de 11 a 12.5, ¿listo? En el paciente con warfarina. Y el INR que yo debo encontrar en un paciente con warfarina es de 2 a 3. Estos son los laboratorios que espero encontrar en un paciente que tiene en el momento warfarina. Entonces, todo el tiempo tengo que estar mirando todo el tiempo tengo que estar mirando pues el estado de sus laboratorios, porque lo mismo me va a decir si el medicamento está teniendo un nivel de infradosificación o también está muy encima su dosificación, y eso mismo me ayuda a ajustar la dosis. También tiene un medicamento revertidor, ¿sí? Que revierte la acción de este, y es la vitamina K, precisamente porque antagoniza la vitamina K, entonces pues lo que hace es que agoniza la vitamina K, ¿sí? Tengan mucho cuidado con este cuidado de enfermería. Normalmente, o lo digo por mi experiencia, a mí cuando me enseñaron farmacología en la universidad me dijeron, nunca la warfarina ni la heparina, también me lo enseñaron así, se debe mezclar con vegetales de hojas verdes como la espinaca, las acelgas, porque aumenta el riesgo de sangrado. Para el NCLEX no es así. Dice que el NCLEX que no debe consumir más, no debe dejar de consumir los vegetales de hojas verdes, pero tampoco debe tampoco debe empezar a consumir más de lo que consumía antes. ¿Listo? Entonces, que si yo comía una vez espinaca en la semana, pues sigo comiendo esa espinaca en la semana. Eso es el cuidado que se debe tener con los vegetales de hojas verdes, que el consumo debe ser constante, que no se debe aumentar ni disminuir. ¿Listo? Y ese cuidado es súper específico porque eso suele ser como una trampita del NCLEX. ¿Listo? ¿Cuál es el consumo de los vegetales de hoja verde? Siempre, siempre debe ser constante, el mismo. Tener cuidado también con la warfarina, con los signos de sangrado, ¿cierto? Puede sangrar por encías, por heces, por orina, entonces estar revisando esto. La warfarina nunca en embarazo es un medicamento teratógeno. Casi siempre cuando se inicia la warfarina se inicia el tiempo con la heparina, porque su inicio es muy lento, entonces se hace una terapia precisamente pues conjunta, pero luego se quita la heparina y ya el paciente queda solo con la warfarina. Acá les dejo noticas importantes. Entonces, en la heparina, que tengo que estar mirando el PTT, ¿cierto? Tengo que estar mirando el riesgo de trombocitopenia inducidas por las heparinas, y recuerden que el revertidor es la protamina. La enoxaparina, no expulsen la burbuja, siempre en el abdomen, y no necesito revisar laboratorios. La warfarina, le reviso INR, el revertidor es la vitamina K, nunca en el embarazo. Y el rivaroxaban, el rivaroxaban siempre de manera oral, y tampoco se le hace seguimiento al INR. ¿Claro esto de anticoagulantes, chicos? Está lo que necesitan para el NCLEX. No necesitan más de anticoagulantes que esta tablita. Sí, ya está claro toda la información. Listo. ¿Qué les recomiendo para estudiar farmacología que nos cuesta muchas veces? Una flashcard
así, chiquitica, con lo que necesito y no más. Ahora sí, vámonos con los medicamentos trombolíticos. Entonces tengo el Altelplas, ¿cierto? Y el RTPA. El mecanismo de acción, esto sí es romper el coágulo, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de lisis, hablo de ruptura, trombo, romper, ¿cierto? Entonces, romper el trombo, lisis del trombo. ¿Qué pasa con este medicamento? Entonces, lo que hace es que en la cascada de coagulación activa el plasminógeno, generando plasmina, y la plasmina es la encargada en la cascada de disolver el coágulo. Entonces deja pues ese, como que me lo hace pedazos. Tiene mucho riesgo de efectos secundarios, principalmente pues de sangrados, arritmias, pero el principal riesgo que el NCLEX evalúa y que es el más fatal es que puede generarme una hemorragia intracraneal. ¿Listo? Entonces tengo que estar muy pendiente de la PIC de este paciente. ¿Para qué uso estos medicamentos? Para el ictus isquémico o el ACV solamente de tipo isquémico y para el infarto agudo del miocardio. Cuidados y consideraciones de enfermería que tengo que tener. Está totalmente contraindicado en pacientes que, digamos que cuando voy a administrar estos medicamentos, el Altelplas y el Retelplas, lo que se entra a mirar precisamente es si la persona se beneficia, el riesgo-beneficio del medicamento. Y las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones, espérenme que alguien me pidió por aquí acceso. Listo. Las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. Contraindicado totalmente en paciente que tenga cualquier tipo de hemorragia activa. Contraindicado totalmente en pacientes que tengan una cirugía intracraneal, que hayan tenido choque hemorrágico, que tenga cirugías pélvicas espinales o torácicas, que tenga una hipertensión arterial no controlada o que se haya acabado de tener una reanimación cardiopulmonar. ¿Listo? Hay que estar mirando tiempos en este paciente, hay que mirarle PT, PTT y plaquetas. ¿Por qué? Por el alto riesgo de sangrado. Un cuidado de enfermería que es muy importante que es hacer todos los procedimientos invasivos antes de la administración. ¿Cómo qué? Como el paso de sonda nasogástrica, como el paso de sonda vesical, como la administración de medicamentos intramusculares, como la colocación de accesos venosos. ¿Por qué? Porque antes del medicamento no va a tener tanto riesgo de sangrado. Después de administrar el medicamento, el paciente me puede sangrar por cualquiera pues, de estos focos y por lo tanto pues, sería una complicación. Porfa. Entonces recuerden, hagan todos los procedimientos antes. La posología de este medicamento es muy importante y es que es 0.9 miligramos por kilogramo, pero puede pasar que yo tenga un paciente que pese 100 kilogramos. Entonces, si yo cojo 0.9 miligramos, ¿cierto? Acá lo vamos a hacer, 0.9 por kilogramo, que son los 100 kilogramos, me daría 90. Eso es lo máximo. Ahora que si yo tengo un paciente que pesa 120, me daría 108 miligramos, por nada del mundo. La dosis máxima del medicamento son 90 miligramos. Así el peso sea mayor a los 90 kilos, a los 100 kilos. ¿Listo? También tiene un antídoto, es el ácido aminocaproico. ¿Listo? Es muy importante estar vigilando los sangrados, ¿listo? Vigilar heces fecales, vigilar orina, vigilar encías, porque pues por lo mismo el paciente tiene mucho riesgo de sangrado. ¿En qué lo administro y en qué momentos lo administro? Y ahí entramos con las diferentes ventanas. En el ictus se administra de hasta máximo las 4.5 horas. Ojo, ictus isquémico, ¿cierto? En el hemorrágico por nada del mundo. Hasta máximo la ventana de 4.5 horas, ¿listo? Que se da desde el inicio de los síntomas del paciente. Entonces, tener muy en cuenta que es máximo hasta las 4.5 horas, que es la ventana del ictus, ¿listo?
Y en el infarto agudo del miocardio, máximo hasta las 6 horas después del inicio de los síntomas. ¿Listo? Antes de dar este Altelplaz, lo que debo hacer en un ictus cuando tengo los síntomas es entrar a mirar qué tipo de ictus tengo, ¿cierto? Si es isquémico o si es hemorrágico. Si es isquémico, definitivamente pues se tromboliza. Y si es hemorrágico, definitivamente no se tromboliza porque pues el paciente sangraría muchísimo. ¿Listo? Entonces, para eso siempre se pide hacerle a un paciente para determinar qué tipo de ictus es un scan, un TAC. ¿Listo? Y ahí se confirma que es un ictus isquémico, al cual sí se tromboliza. Si es hemorrágico, definitivamente no. Signos de alarma durante la infusión. Cuando el paciente empieza a tener cambio en el nivel de conciencia, que pasa a estar somnolento o letárgico, cuando hay un dolor de cabeza súbito intenso, tengo que revisar. O bueno, un vómito en tipo proyectil también, o un aumento en la presión arterial, porque esto me genera una sospecha del principal riesgo fatal, que es la hemorragia intracraneal. Si es de esta manera, pues lo que debo hacer es suspender inmediatamente el medicamento. Esta parte es muy importante. Esos signos de alarma: cambio en el nivel de conciencia, aumento de la tensión arterial, dolor de cabeza súbito y vómito, especialmente en proyectil. ¿Listo? Acá les dejo como las claves. Tiempo de ventana debe estar para el ictus de 3 a 4.5. Antes se hace un TAC antes de administrar el medicamento. No hacer procedimientos invasivos antes. Monitorizar el estado neurológico continuamente por el riesgo de hemorragia intracraneal. Y el mayor riesgo es la hemorragia intracraneal. ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos con el tema? Pues yo tengo todo muy claro, está muy claro el tema en realidad. Listo. La idea es que se vayan con esto súper claro. Ahora vamos con los medicamentos antiplaquetarios. Tenemos la aspirina y el clopidogrel. La aspirina inhibe la ciclooxigenasa. Bueno, entonces, al final, ¿qué es lo que hace la aspirina? Inhibe la agregación plaquetaria. Y el clopidro también impide esa activación plaquetaria. ¿Listo? Los efectos que puedo encontrar como secundarios principalmente es la hemorragia gastrointestinal, la hematuria, las melenas. En la aspirina tengo un riesgo de toxicidad por aspirina, que es el signo temprano y el signo temprano de la toxicidad por la aspirina son los tinnitus. Entonces hay que estar muy pendiente de ese pitido en el oído. Y también en la aspirina, que lo vimos ayer en nuestra clase de ayer, el riesgo de síndrome de Reye. ¿Listo? Recuerden que el síndrome de Reye es una encefalopatía que se da precisamente cuando el niño consume aspirina. ¿Recuerdan cuál es la única patología en la que el niño puede consumir aspirina? ¿Alguien recuerda? Ayer lo vimos. ¿Alguien recuerda? La enfermedad de Kawasaki. Por favor, no dejen de anotar esas cositas, porque esas cositas que yo les doy así, datos puntuales, es porque son fijo una pregunta. Entonces, en la única patología pediátrica que el niño puede consumir aspirina es la enfermedad de Kawasaki, que se caracteriza por una vasculitis, pero que también empieza a tener unas complicaciones que son unos aneurismas en las coronarias. Es la única patología que requiere, que pueden darle aspirina, ¿listo? Por el beneficio que supera el riesgo. El clopidogrel también tiene un riesgo es un riesgo raro, pero está asociado a este medicamento, que es la púrpura trombocitopenia, ¿listo? También puede llegar a generar fiebre, anemia o confusión dentro de los efectos secundarios. ¿Para qué uso la aspirina y el clopidro? Para el infarto agudo del miocardio, hace parte de la terapia antiisquémica.
También postrevascularización miocárdica y post-stents. ¿Listo? Cuidados importantes. Suspender antes de cirugía mayor, porque pues va a tener riesgo de sangrado. Vigilar sangrados gastrointestinales. Con la aspirina no siempre pues genera una irritación gástrica. De hecho, está asociada también con un sangrado gastrointestinal por lo mismo. Entonces, siempre la aspirina debe administrarse con comida. Nunca triturar si es de cobertura entérica. ¿Listo? Con el clopidogrel que tenemos que tener en cuenta que es oral, que se consume una vez al día, pero que el efecto se puede tardar en ver varios días. No requiere revisión de INR, de PT ni de PTT. Denme un segundito, por favor. Listo, discúlpenme, qué pena con ustedes. Entonces, bueno, acá lo que estábamos revisando, ¿cierto? De estos antiplaquetarios es precisamente, no entonces pues con la aspirina, no siempre dar con comida, estar vigilando pues en el paciente, tanto con la aspirina y como con el clopidogrel, estar mirando la parte de la hemoglobina, hematocrito, plaquetas, porque podríamos encontrar que el paciente tenga algún tipo de sangrado oculto. ¿Listo? Entonces, pues estos son los laboratorios que me ayudarían a mí a entrar a revisar si el paciente tiene algún tipo de sangrado. ¿Listo? Nos aumenta el riesgo de sangrado cuando mezclo estos medicamentos con anticoagulantes como la heparina, perdónenme, warfarina. Este suele hacer una interacción muy grande, los no esteroideos, ¿listo? Cuando mezclan los no esteroideos con antiagregantes plaquetarios, por lo tanto no se deberían administrar, ni tampoco con el alcohol, ¿listo? Aquí entonces, en daticos claves, aspirina, ojo con el tinnitus, con ese sonidito, ese pitico en el oído, porque pues lo que me dice es que hay un riesgo de toxicidad, ¿listo? En el clopidogrel, ojo porque tiene riesgo también de púrpura trombocitopenia. Y estar mirando siempre pues en los dos el riesgo de sangrado, el riesgo de sangre oculta, riesgo de entonces estar revisando esto.
Bien. ¿Hay alguna pregunta en antiplaquetarios, chicos? Listo. Creo que todo está claro. Entonces nos vamos. Todo claro, ¿sí? No escuché lo que me dijiste, perdón. Sí, todo claro. Sí, todo claro. Perfecto. Perfecto. Entonces vámonos con Entonces los vámonos con los sinotrópicos. sinotrópicos. Los sinotópicos y Sinotrópicos y precisamente precisamente cardiotópicos positivos. cardiotópicos positivos. Cuando hablamos de la Cuando hablamos de inotropía la del corazón, Lidia, hablamos por de favor, que apaga el micrófono, por favor. A Lidia, que apague cuando el hablamos de los micrófono. sinotrópicos, espérenme, miro a ver quién tiene el micrófono encendido. ¿Ya todos con su micrófono apagado? Listo. Entonces vamos a revisar. Ya. Entonces, cuando hablamos del inotropismo del corazón, hablamos de que precisamente el corazón aumenta la fuerza con la que genera pues el latido cardíaco. Y cuando hablamos de la cronotropía del corazón, hablamos de que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué tengo que estar mirando? Si la inotropía está positiva, siempre quiere decir que está aumentándonos la fuerza cardíaca. Y si la cronotropía está positiva, lo que está aumentando es la inotropía está aumentando la fuerza cardíaca y la cronotropía la frecuencia cardíaca. Tengan en cuenta que también podríamos encontrar cronotrópicos negativos, por ejemplo, como los bloqueantes beta, que me disminuyen la frecuencia cardíaca. Eso lo vamos a ver un poquito más a fondo la próxima clase, viendo, pues acá les tengo una tablita importante, que es la tablita de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Listo? Inotropía. Entonces, ¿qué medicamentos tengo? Milrinone, dobutamina y dopamina. La dobutamina, más específica para el corazón, ¿qué hace? Aumenta la inotropía, es decir, que aumenta la contractibilidad cardíaca sin hacer mucha vasoconstricción. Por eso es que decimos que es más específica para el corazón. El milrinone es un vasodilatador, es un inotrópico, o sea que aumenta la fuerza cardíaca y disminuye la poscardia. Y la dopamina depende precisamente de la dosis, ya vamos a ver qué puede llegar a generar. ¿Listo? El mecanismo de acción de estos medicamentos es que aumentan precisamente la contractibilidad cardíaca, es decir, es un inotrópico positivo, mejora el gasto cardíaco y también mejora la perfusión renal y periférica. Efectos secundarios, tiene muchísimos efectos secundarios, precisamente el más importante son las arritmias cardíacas, por lo tanto este paciente siempre debe estar monitorizado cardíacamente. ¿Listo? También tiene mucho riesgo de generar hipotensión, principalmente el milrinone, porque vimos que genera vasodilatación. Tiene mucho riesgo de generar la dopamina hipertensión cuando la dosis es muy alta. Tiene mucho riesgo de generar trombocitopenia y un cuidado importante de un riesgo que puede llegar a generar es la extravasación, porque cuando se extravasa este medicamento nos genera una necrosis tisular. Este medicamento está indicado principalmente para insuficiencia cardíaca o para shock, para shock cardiogénico, para cuando el paciente se nos choquea. ¿Listo? ¿Qué cuidados importantes tengo que tener? Tengo que entrar a monitorizar siempre al paciente de manera hemodinámica. Tengo que estar mirando pues electrocardiograma, tengo que estar mirando tensión del paciente, frecuencia cardíaca siempre. Medicamentos que solamente se administran a través de bomba de infusión. Son medicamentos titulables. Esto hace parte de la delegación y la asignación. Cuando hablamos de delegaciones, asignárselo a alguien más, es los medicamentos titulables, como lo vemos con la heparina, con la insulina, y como estos inotrópicos, nunca se delegan a nadie más. ¿Listo? Siempre estar vigilando en estos pacientes la función hepática, puede llegar a generar hipocalcemia, entonces estar siempre vigilando en el paciente pues el calcio. Entonces lo que les decía,
Con la dopamina, cuando la dosis es baja, lo que quiero hacer es mejorar la función renal, la perfusión renal, ¿listo? Cuando la dosis es moderada, lo que hace es que me aumenta el gasto cardíaco. Y cuando la dosis es alta, genera vasoconstricción y aumenta la tensión arterial. Entonces, dependiendo la dosis, va a ser la función del medicamento. Como les decía, cuando hay extravasación, tiene mucho riesgo de necrosis, por lo tanto, si se llega a extravasar, lo que debo hacer es primero aspirar el medicamento lo más rápido posible de lo que se salió, tratar de aspirarlo, y después de eso administrar fentolamina. ¿Listo? Pues lo primero también sería, pues, definitivamente detener la infusión. Entonces, importante acá, si se extravasa, pues necrosis, estar titularlo basado en la respuesta, y es un medicamento de alta alerta, no se delega, siempre por bomba, siempre el paciente monitorizado. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? Buenas tardes. Sí, una pregunta. O sea, pero la Dime. primera acción siempre va a ser pausar el medicamento. Sí, Luego, siempre. Lo primero que se hace es absorbemos lo pausar que el medicamento. más podamos de ese medicamento si es que existe una extravasación. Y de ahí administrar el antídoto. Exactamente. Entonces, Sí. lo primero siempre es cuando ustedes tienen el medicamento les está generando un efecto que pone en riesgo la vida o algún órgano del paciente, es parar el medicamento. Primero se para, luego de eso pues se trata de aspirar lo máximo posible para evitar pues que haga necrosis, y después de eso sí se coloca el antídoto. Perfecto, gracias. Con gusto. Buenas tardes, yo tengo una inquietud. ¿Ese antídoto por dónde se administra al paciente? Igual, No. o sea, en donde, No, por donde en el mismo sitio donde estaba, donde hubo la extravasado. infiltración. Ah, Sí, señor. gracias. Bien. Entonces, no se coge otra vía, sino es que ahí mismo, antes de Ahí retirar. mismo, porque lo que hace el medicamento es evitar la necrosis. ¿Y qué, o sea, qué tiempo hay que esperar como para que haga efecto antes de retirar completamente la vía? No entiendo tu pregunta. A ver, se pausa totalmente una vez que vemos que este se extravasó. Ujú, Ya. Aspiramos lo más que podamos el medicamento. exacto. Y ahí mismo le administramos el Fentolamina. fentolamina. Ujú. ¿Y qué, o sea, qué tiempo o nomás se le pasa y se le retira? No, es que no se le pasa, se coloca en el lugar extravasado Ok, ya. para evitar la necrosis. Ok, gracias. Es vía tópica, ¿verdad? No, porque va a ser en el área donde se extravasó. Listo, chicos. Vamos con otro grupo de medicamentos y este es el favorito de Ale. Netflix y es la digoxina. Dime. ¿Podrías repetir esa parte, por favor, antes de la parte que te preguntaron, para yo ver si entendí? En cuanto a la extravasación, Sí. entonces, denme un segundo. Bueno, entonces puede pasar que estos medicamentos se extravasen, quiere decir que se salgan de la venita, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Inicialmente se detiene la infusión, ¿listo? Se detiene la infusión inmediatamente porque pues lo que está haciendo es que va a generar riesgo de que se extienda la extravasación, y lo que menos queremos es que se extienda porque tiene un efecto secundario que es la necrosis. Entonces, lo segundo que hago es aspirar cualquier residuo posible que se haya extravasado, y lo que se hace después es infiltrar la fentolamina alrededor del sitio de manera pues subcutánea, sería precisamente en pequeñas inyecciones, previniendo precisamente que eso genere pues una necrosis del tejido. Esa fentolamina va a actuar rápidamente, por lo que pues es subcutánea, ¿cierto? De hasta 10 minutos puede llegar a generar, y lo que hace es que revierte como esa vasoconstricción que genera el medicamento y evita que se necrose el sitio.
generando pues una mejora de la perfusión de ese sitio para que no se necrose. ¿Más claro, chicos? Perfecto. Lo que pasa es que aquí en mi país le dicen tiene otro nombre esa parte, Ok, pero está claro. Creo que listo. comprendí. Gracias. Bien. Entonces hablábamos de la digoxina como un medicamento que al NCLEX le encanta preguntar. Lo que hace es que su mecanismo de acción es inhibir la bomba sodio-potasio, aumentando el calcio. Y esto genera que haya una mejor contracción del músculo cardíaco, o sea que genera una inotropía positiva, o sea, aumento de la fuerza con el corazón, con la que el corazón late. O sea, ¿para qué lo uso? Para un corazón en insuficiencia que no tiene fuerza. Por lo tanto, también me aumenta esa fuerza con el que el corazón eyecta la sangre, pero tiene cronotropía negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nos disminuye la frecuencia cardíaca. Tiene también dromotropía negativa, que es la dromotropía, que pone mucho más lenta la conducción auriculoventricular. Recuerden, recuerden, la inotropía positiva me aumenta la contractibilidad. La cronotropía negativa me disminuye la frecuencia cardíaca. Y la dromotropía negativa me disminuye la conducción auriculoventricular. ¿Para qué lo uso? Precisamente para una insuficiencia cardíaca, cuando hay un shock cardiogénico y necesito aumentar esa fuerza del corazón, y también para fibrilación atrial. Efectos secundarios. Tiene riesgo de toxicidad y por eso el NCLEX le encanta preguntarlo tanto. Cuando el paciente está haciendo toxicidad, empieza con signos gastrointestinales como el vómito, también empieza con visión borrosa, empieza a ver halos de luz alrededor, ¿listo? Otro efecto secundario es por su cronotropía negativa, nos puede llevar a una bradicardia, ¿listo? Tiene un rango sérico muy estrecho, es de 0,5 a 2. Por encima de 2 ya se habla de toxicidad. O sea que yo tengo que estar mirándole siempre al paciente el nivel sérico para mirar que el paciente no esté en toxicidad. ¿Listo? Bien. Entonces, los signos de toxicidad que encuentro, recuerden, el primer signo de toxicidad es el vómito y la diarrea, pero también puede generar esa visión doble, esas luces alrededor de lo que está viviendo. Tengo que estar mirando con este medicamento el nivel del potasio. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene el potasio bajo, genera riesgo para que el paciente se intoxique con digoxina. O sea que no solamente tengo que estar mirando el nivel sérico del medicamento, sino también el potasio, porque un riesgo de hipopotasemia pues me genera riesgo de toxicidad por digoxina. Valorar el pulso siempre, si es menor de 60 no se administra porque pues me lo llevaría a un efecto secundario que es la bradicardia. Estar vigilando también en pacientes que tienen diuréticos. ¿Por qué? Porque los diuréticos hacen que el paciente pierda líquido, pierda electrolitos, entonces puede perder potasio, puede llevarme un riesgo de hipopotasemia y pues el riesgo de hipopotasemia me lleva a un riesgo de toxicidad. Tiene un antídoto también cuando al paciente ya hizo toxicidad, que es el medicamento, es el Digoxin Immunefab, ¿sí? Ese medicamento es el que revierte la toxicidad por la digoxina. Tengo que estar monitorizando siempre pulso, recuerden, antes de administrar y después para mirar que pues no haga efecto secundario como bradicardia y tampoco administrar si el paciente está bradicárdico. Monitorizar electro, porque también si el paciente está hospitalizado, siempre estar monitorizando el electro del paciente, porque tiene riesgo de generarnos pues bradicardias. Controlar siempre el nivel sérico del medicamento y el nivel del potasio, ¿listo? Está contraindicado en pacientes que tengan bradicardia, que tengan hipocalemia o que tengan bloqueos auriculoventriculares. Entonces, ¿qué tengo que cuidarle a este paciente? Las náuseas como el signo temprano de toxicidad y el vómito, el potasio bajo porque tiene alto riesgo de generarme toxicidad, aquí se los dejo en la tablita, y estar mirando el pulso apical antes de dar y después, y también estar mirando la parte cardíaca porque puede llevarnos a arritmias peligrosas en el paciente. Bien, chicos. Entonces, ¿qué nos queda para revisar la próxima clase? Los antihipertensivos, que son bastantes,
¿Listo? Los antianginosos y los antiarrítmicos. Nos quedan esos 3 grupitos por revisar. Una vez revisemos esos 3 grupitos, lo que haríamos es una práctica de medicamentos cardíacos. Cuéntenme cómo les pareció la clase, chicos. Buenas tardes, estuvo muy interesante, muy buena, muy buen refuerzo. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy claro, preciso y conciso. Exacto, así lo necesitamos para nuestro examen súper puntual y más con farmacología que suele ampliarse y darnos tanto miedo. La próxima clase, entonces, estén muy pendientes siempre de los estados porque pues hemos tenido algunos cambios por el cambio del horario en Estados Unidos, pero la próxima clase, entonces, terminaríamos con esto de cardiología, ¿listo? Y vayan pensando qué tema quisieran que revisáramos después de cardiología, de medicamentos de cardiología. ¿Listo? Perfecto, chicos. Que estén muy bien. Vale, muchas gracias. ¿Insulinas? Claro Ajá, que sí, Jenny. la insulina y los tiempos, los picos, porque sí que me han salido preguntas sobre ese Sí, tema. eso también lo preguntan mucho. Sí, Listo. La próxima clase revisamos insulinas. muchas gracias. Bueno, chicos, que estén muy bien, que tengan un feliz fin de semana.